Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del acuerdo entre el presidente y los bancos que aborta el proyecto de inversiones forzosas que planeaba el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 28 de agosto. El gobierno y los bancos lograron un acuerdo para invertir en los próximos 18 meses la suma de 55 billones de pesos para 4 sectores clave. Ese acuerdo anunciado por el presidente Gustavo Petro significa además una cosa. Esto reemplaza lo que habíamos llamado como inversión forzosa, es decir, que no tendremos que ir al Congreso de la República a hacer una ley. Y es que el proyecto de inversión forzosa se fue quedando sin aliados, incluso dentro del gobierno. Al ministro del Interior no le gustaba porque iba a poner en riesgo toda su agenda legislativa y el de Hacienda no ha sido muy amigo de estas medidas. Un empujón de Palacio y de los mismos bancos tumbó la idea y logró el acuerdo. Hoy le contamos cómo lo lograron. Edgar Quintero es el periodista que cubre las movidas de poder en Palacio. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Te habías anticipado esta movida porque en el gobierno en Palacio no gustaba mucho la idea de estas inversiones forzosas. ¿Cómo era el ambiente? Sí, en el gobierno veían inminente el acuerdo que se firmó ayer con los bancos y descartaban la presentación de la ley sobre inversiones forzosas porque lo veían inconveniente, largo y conflictivo. O sea que el único que seguía sosteniendo la idea hasta ayer fue el presidente. Sí, exacto. El primero que no quería presentar el proyecto era el encargado de tramitarlo en el Congreso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En privado y en público dijo que no estaba de acuerdo en presentar un proyecto que no le gustaba ni a los partidos ni a la banca. Recordemos que el método Cristo para impulsar las reformas es alcanzar consensos grandes antes de presentarlos para que su trámite no sea lento y tortuoso. En el Ministerio de Hacienda también había oposición. El ministro Ricardo Bonilla siempre fue un escéptico de las inversiones forzosas, aunque en público le buscó una salida, como suele hacer con todas las ideas del presidente. E incluso los funcionarios técnicos de ese ministerio se oponían por los efectos económicos negativos de las inversiones forzosas que encarecen los créditos y porque montar un modelo de este tipo es complejo y toma mucho tiempo si el objetivo es reactivar la economía pronto. Entonces había un consenso dentro del gobierno en 2 ministerios muy poderosos de que la idea era mala. Interesante que se haya dado de esa manera, teniendo en cuenta que el presidente suele no cambiar de opinión de forma muy sencilla. ¿Cómo él empieza a bajarse del proyecto y se monta el acuerdo? Sí, los primeros en tomar nota de la insistencia de Petro fueron los bancos que empezaron a ceder. Un antecedente de esto fue la bajada de tasas para la compra de vivienda que han hecho los bancos en los últimos meses y que dentro del gobierno interpretaron como un buen gesto para empezar a negociar. El 10 de agosto hubo un foro en Manizales de reactivación económica liderado entre otras por Laura Sarabia, la mano derecha del presidente que le gusta ser uno de los puentes del alto gobierno con el empresariado. Ahí la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, dijo que debía descartarse la idea de las inversiones forzosas y que para eso los bancos podían poner 35 billones de pesos más disponibles para los sectores priorizados por el gobierno. Desde ese foro se intensificaron las reuniones con los bancos para llegar al acuerdo que anunciaron ayer y evitar la presentación de esta ley. ¿Qué es esta inversión de los 55 billones? Exacto. La semana pasada hubo una reunión con Petro en Palacio para trabajar en el acuerdo con los bancos. El presidente les dio un discurso de cerca de 1 hora diciendo que los créditos no les llegaban a los pequeños productores y que la banca pública, instituciones como Bancoldex y el Banco Agrario pueden ser claves para distribuir esa plata. Sí. Entonces fue Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, el gremio de los bancos, el que subió la oferta a 50 billones de pesos. Finalmente acordaron la cifra de 55 billones, que fue la que anunció el presidente ayer en conferencia. La condición de los bancos para llegar a esa cifra es que el gobierno no le imponga ninguna regla para la tasa de interés con la que va a prestar esa plata y por la que ganan plata a los bancos. Por eso fue bien reveladora la frase de Malagón diciendo que los créditos van a darse bajo las reglas del mercado. Privados van a ser recursos que se van a otorgar bajo lógicas de mercado. Siempre con el incentivo del fomento, pero con lógicas de mercado. Eso quiere decir que desde el punto de vista de los inversionistas y desde el punto de vista pero entonces, ¿para qué sirve que los bancos presten si lo van a hacer con las mismas tasas y las mismas prevenciones hacia estos 4 sectores? Porque al final, con las inversiones forzosas se abrió esa discusión y es que los bancos no prestan la plata tan fácil. Claro, Tats, la política está llena de anuncios vacíos y efectivamente existe el riesgo de que si bien haya un compromiso por aumentar los créditos disponibles,
las empresas de estos sectores priorizados sigan encontrando obstáculos para acceder a estos créditos o no sea atractivo tomarlos porque pagarlos es muy caro. Es decir, esto puede quedar en una gran puesta en escena entre Petro y los bancos. Malagón dijo que como la expectativa es que el Banco de la República siga bajando su tasa de intervención, una señal para que los bancos presten plata más barato, lo lógico es que las empresas encuentren créditos con tasas de interés más baratas, pero eso está por verse. Claro, sería un efecto dominó. Hasta ahora, ¿qué se tiene en este pacto? Sí, el gobierno y los bancos se pusieron la meta de colocar estos créditos en los próximos 18 meses para 4 sectores: agro, turismo, industria y vivienda. Petro anunció que habrá un seguimiento permanente para ver cómo va el desembolso de esa plata, porque lo que tenemos hasta ahora es que todo depende de la voluntad de los bancos. Sí. El gobierno puede utilizar sus instrumentos para que las empresas accedan más fácil a estos créditos, como lo que tiene el Fondo Nacional de Garantías para respaldar a las empresas que tienen problemas para endeudarse, y pues el tiempo dirá qué tan efectivo fue el acuerdo. Edgar, ¿qué ganan las partes con este anuncio? Petro sin duda está mostrando una victoria. Desde el 1 de mayo, en medio de la Plaza de Bolívar, asustó a todo el sector privado con el anuncio de las inversiones forzosas y ahora puede demostrar que los sentó en la mesa, los puso a negociar y los comprometió con 55 billones de pesos para inversión, con todas las salvedades de que esto puede quedarse como un cascarón vacío. Sigue demostrando entonces que se puede sentar con los sectores más poderosos del país. Claro, y gana toda su agenda legislativa en el Congreso porque un proyecto de inversiones forzosas tenía mucha resistencia y eso seguro iba a dañar el ambiente del próximo presupuesto, la próxima tributaria, la jurisdicción agraria y la reforma a la salud. Entonces se ahorraron una pelea más. Y los bancos evitan otro largo conflicto con el gobierno. No hay nada más frágil que un banco, me dijo alguna vez una alta ejecutiva sobre la capacidad de un gobierno para afectar los negocios del sector financiero. El gobierno tiene un gran poder de regulación y tiene la capacidad de poner nerviosos a los inversionistas en un momento donde la inversión privada está cayendo. Acá se evitan una nueva pelea y muestran la imagen de organizaciones solidarias comprometidas con el cambio que no suelen tener los bancos. Los bancos nunca pierden. Gracias, Edgar, por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. La Fiscalía pidió condenar al embajador León Freddy Muñoz por tráfico de estupefacientes. En 2018 fue detenido con 200 gramos de cocaína en su maleta. Muñoz insiste en su inocencia. Álvaro Uribe sí irá a juicio. Un tribunal volvió a negar la solicitud del expresidente de cerrar el caso conocido como falsos testigos judiciales. Y un operativo militar en el parque de Chiribiquete, que fue anunciado como un éxito contra la deforestación, fue en realidad un falso positivo ambiental, dicen autoridades locales. Lean la nota en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en la página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.